Buenos días, amigos oyentes. Les saluda su servidor Cristóbal Antonio Chen. Hoy es domingo 3 de mayo del 2026. Como de costumbre, hoy vamos a tener una entrevista especializada. Nos acompaña el economista panameño Eric Molino. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Cristóbal, un placer estar en tu programa. Sí, mire, licenciado, el tema económico para nosotros es primordial, ya que es fuente de generación de empleo. A juicio suyo, ¿qué sectores son los que hay que dinamizar para ver si se da ya de una vez por todas una generación de empleo que beneficie a panameños que se están graduando de universidades y a personas que lo requieren para conseguir el sustento familiar? Mira, has tocado varios temas que yo creo que son importantes. Panamá ha estado viviendo en los últimos años una situación casi que de incongruencia, porque al final lo que normalmente tú esperarías que tienes cuando una economía está creciendo y Panamá está creciendo al doble de lo que crece Latinoamérica, es que eso dé como resultado menor desempleo. Y lo que hemos tenido lamentablemente en los últimos años es que pese a que tenemos una economía pujante y lo vemos en las cifras, sobre todo cuando lo comparamos con los vecinos, lo que tenemos es un desempleo y una informalidad persistente. Ahora, eso tiene lamentablemente una aplicación bastante sencilla y es que los rubros que han estado liderando el crecimiento económico son rubros que no necesariamente generan la mayor cantidad de empleos en volúmenes. Nosotros hemos estado creciendo en transporte logístico, sobre todo encabezado por el tráfico del canal y los aportes que hace el canal a la economía y por el sector financiero. Y lamentablemente esos son dos segmentos que aunque son muy importantes para las cifras y para la recaudación, y son estratégicos, tanto el hub logístico como el hub financiero de las Américas que tenemos, son lamentablemente rubros que no generarían tantos empleos como lo ha hecho la construcción históricamente. Y doy precisamente este ejemplo porque la construcción apenas se recuperó al nivel del 2019 el año pasado. Es decir, nosotros hemos tenido una industria de construcción que en el 2018 contrataba aproximadamente 190.000 personas y que según la encuesta de mercado laboral del INEC, ahorita mismo tenemos 152.000, es decir, hemos perdido casi 40.000 empleos prepandemia que no hemos podido recuperar. Entonces, definitivamente que es muy positivo tener las cifras macroeconómicas que tenemos, pero para poder reactivar y disminuir el desempleo de manera importante, nosotros necesitamos enfocarnos en aquellos rubros que generan una cantidad importante de empleos como lo son la construcción. Sí, en días pasados estuve viendo algunas cifras que dio a conocer la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ellos son como el organismo rector en la región latinoamericana que da a conocer estas proyecciones de crecimiento. eh, Panamá dice que va a registrar un crecimiento de 4% en el 2026. En el año pasado registró un crecimiento económico de 4,4% y ese crecimiento que Panamá va a mantener de 4% es muy por encima del crecimiento global de Latinoamérica, que es del 2%. ¿Cuál es su juicio de estas cifras que se han estado dando de proyecciones? Mira, y es cierto, y lo que pasa es que nosotros también debemos ver que hemos estado disminuyendo drásticamente el indicador de riesgo país. Eso también es un reconocimiento por parte de los inversionistas y los mercados de capitales internacionales de que Panamá ya se está comportando como un país menos riesgoso como estaba hace un par de años. Nosotros llegamos a estar en un riesgo país, que es la métrica que mide qué tanto por encima de la tasa libre de riesgo tienen que cotizar los bonos de ese país para que el inversionista se sienta atraído para comprar. Llegamos a estar a nivel de Colombia, que no es grado de inversión y que por supuesto tiene un riesgo político mucho más alto que el de Panamá, pero nos habíamos separado de otros países que no son grado de inversión como Colombia, República Dominicana y Guatemala. Entonces eso estaba siendo mucho más interesante o mucho más atractivo desde cuando el riesgo para otros inversionistas mirar hacia
esos países. Afortunadamente, Panamá ya está convergiendo hacia el resto de estos países de Latinoamérica y eso debe hacer que, digamos, la inversión extranjera directa vuelva a mirar hacia Panamá cuando había estado mirando a nuestros vecinos para la inversión. Entonces, yo sí veo que estas perspectivas económicas son muy positivas. Pero realmente sí tenemos que reconocer que ha demorado ver que esas cifras o que ese crecimiento que se ve demostrado en las cifras se vea traducido en crecimiento en el bolsillo de los panameños. Hablando de la generación de empleos, siempre tenemos que hacer alusión al tema minero. Y es que allí la mina se cerró de cobre de Donoso en diciembre de 2023, ¿no? Producto de un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué lectura hace usted que el 55% de los panameños respalde la reapertura de esta mina según la encuestadora Gallup que hizo? Mira, ahí hay varios puntos interesantes. Empiezo con el primero. Yo te diría que cuando ya tenemos una circunstancia donde 55% de los panameños ven como favorable la reapertura, significa que por lo menos ya estamos en una circunstancia política en donde se puede hacer una discusión tal vez más objetivas, no en cuanto al por qué no, sino el cómo sí. Es decir, hace 2 años, y lo recordarás muy bien, teníamos un ambiente muy radicalizado en donde no se podía tener una discusión formal del impacto que iba a tener el cese de las operaciones. En su momento, varios economistas, yo incluidos, dijimos que esto iba, digamos, a causar por lo menos una pérdida de 40.000 empleos. Cuando tú viste el cambio del desempleo en el año 23 hacia el 24, lo que notamos fue precisamente un aumento en el desempleo por el orden de casi 46.000 empleos. Desde entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto es que pese a que el país ha crecido, hemos tenido esta informalidad y este desempleo persistente y va muy de la mano con los comentarios que te hacía anteriormente. Lo que pasa es que hay industrias, en economía le llamamos encadenamiento productivo, pero realmente esto en lenguaje sencillo es simplemente que hay algunas industrias y algunos tipos de sectores económicos que lo que hacen es que esos empleos indirectos vayan permeando y generen más empleo. Por ejemplo, cuando tú estás hablando del efecto que hacía en la economía la mina, estamos hablando de que desde el cese de sus operaciones tenemos casi 8,7 millones de dólares diarios que se ha perdido en la economía. Ese dinero circulando, evidentemente, hubiese generado miles de empleos que hoy en día no están. Entonces, al haber perdido, y esto es basado en las cifras que ha reportado el propio CONEP, el haber perdido el PIB minero ha sido muy difícil reemplazarlo con otras actividades, no solamente porque dependían de esto, sino que estamos hablando de que era un polo de desarrollo fuera de la región interoceánica, es decir, no solamente estamos hablando de que no se pudo reemplazar con facilidad con hotelería, turismo, construcción y otras actividades, sino que es muy difícil tener una circunstancia donde tú reemplaces eso en una provincia como Coclé. Entonces, ahí realmente la combinación de esos factores dan como resultado lo que tenemos ahorita, que es un desempleo arriba del 10,5, 10,4, disculpen. ¿Y cree que este cambio en la percepción ciudadana responde más a una necesidad económica o a una evolución en la forma en que el país ve la minería ahora? Mira, yo te diría que al principio tal vez las personas dudaban mucho del impacto negativo que iba a tener y que ese, digamos, PIB minero podía ser reemplazado por otra actividad. Y nos hemos dado cuenta casi 2 años y medio después de que no fue tal el caso. Entonces, yo creo que la circunstancia actualmente es entender, bueno, en efecto hubo un impacto económico del que no nos hemos podido recuperar. Por ejemplo, nada más en el tema hipotecario, ya varios estudios han revelado de que hemos tenido casi 9,5% menos hipotecas mensuales desde que se cerró el cierre de las operaciones de la mina. Nada más para contexto, COVID fue 7,8%, o sea que este impacto fue mucho mayor en una industria o en un rubro donde el poder tener hipotecas significa que puedes construir una clase media más robusta porque estás comprando un activo que genera patrimonio. Y también nada más para adicionarte otro comentario interesante, el salario promedio que tú tenías en la mina
era de $1.500 mensuales. Actualmente $1.500 mensuales ya te pone en el top 15% de los ingresos del país. Pero en una provincia como Coclé, donde estabas ganando más de 2.2 veces lo que se ganaba en la provincia, dejar de trabajar ganando $1.500 para trabajar en, por ejemplo, $300, que es el promedio de lo que ganan en el sector agropecuario, es una pérdida en el poder adquisitivo del 80%. Entonces, ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta cómo sí es cierto que no solamente ha sido el impacto de que yo conozco a alguien desempleado o que yo conozco a alguien en una condición de informalidad desde el cierre de las operaciones, sino que en efecto tú ahora conoces también a personas que están viviendo que ha habido una caída en la demanda y que eso ha afectado su comercio, su negocio o su provincia. Y viendo el tema de la generación de empleos, que es tan importante para una economía y que vemos que ha afectado mucho el cierre de la mina. Miren ustedes, se perdieron 46.000 empleos con ese cierre. Entonces, eso ha generado todo un debate. Hay un material rocoso que se encuentra allí que ya se autorizó para su tratamiento y tengo entendido que se han generado en este proceso 1.500 empleos nuevos para poder cumplir con eso, porque si no, se puede causar una contaminación ambiental de ese material que se extrajo y que está ahí desde el 2023. Licenciado Eric, eh, ¿por qué este momento es clave para replantear el futuro del proyecto minero? Mira, como estábamos mencionando, cuando tú ves las cifras de desempleo, que normalmente solamente se llega a hablar de que estamos en 10.4 y que ese 10.4 es alto, te diría que hay que verlo con un nivel mayor de profundidad. Por ejemplo, cuando hablamos del número de panameños desempleados, estamos hablando de 227.000. Es decir, que cuando estamos hablando que necesitamos generar empleos, no basta con proyectos de 500, de 1.000 o de 2.000 empleos. Necesitamos hablar de que hay que hacer proyectos que entre directos e indirectos puedan estar generando 20, 30, 40.000 empleos para poder entonces disminuir de manera drástica el número de personas que en este momento no pueden llevarle sustento a sus casas. También hay que matizarlo porque esto está afectando desproporcionalmente al segmento joven de la población. De esos 227.000 desempleados, la mitad, unos 113.000, son personas de menos de 30 años. Nosotros hemos visto un aumento importante en el crimen, que entre otras cosas ha sido obviamente por temas de bandas, sobre todo aquí en la ciudad capital, pero el desempleo suele ser uno de esos factores que exacerba el tema de la criminalidad, sobre todo cuando tienes tantas personas jóvenes que no ven en el mercado laboral una posibilidad. Sobre todo cuando tú estás viendo que dentro inclusive de las personas jóvenes está afectando desproporcionalmente a las mujeres. El desempleo entre mujeres jóvenes estamos hablando por arriba del 20%. Entonces, cuando estamos viendo la importancia de poder llegar a una situación en donde podamos renegociar un contrato y establecer un nuevo parámetro de cómo Panamá va a operar un proyecto como este, una de las cosas importantísimas es, por supuesto, que hay que entender de que este proyecto podría generar una cantidad importante de empleo formal, bien remunerado y que podríamos ayudar a reducir el desempleo infantil, al mismo tiempo que aumentamos, por ejemplo, la recaudación. El año pasado, y esta estadística creo que es importante, el estudio de CONEP calcula que el año pasado hubiésemos podido recaudar $900 millones en ingreso tributario adicional. Eso es importante verlo en contexto. ¿Cuánto es $900 millones? Bueno, el proyecto de Cuarto Puente, que es la mega obra más importante en este momento, cuesta 1.8 mil millones. Es decir, que pudimos haber financiado un cuarto puente en 2 años sin deuda. Ese es el impacto tan importante que tiene, por ejemplo, en la dimensión de las finanzas nacionales poder reabrir el proyecto de la mina. Licenciado, ¿cómo se puede convertir esta coyuntura en un acuerdo sostenible a largo plazo en este tema minero para ver si de una vez por todas se llega a un acuerdo? Los panameños ya tenemos acceso a empleos nuevos y recuerdo yo que con el cierre de la mina se perdió el 5% del PIB, una alta cifra. Era el mayor aportador
a la economía nacional. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta circunstancia? Mira, la propia encuesta de Sid Gallup y otras encuestas que encuentran la misma información te dicen que hay un alto nivel de descontento y desconfianza con nuestras instituciones. Entonces, parte del tema de recuperar la confianza vendría hacia poder dirigir los fondos en que se inviertan en proyectos que sí tengan impacto no solamente en las comunidades, sino en el país. Nosotros tenemos una brecha de infraestructura medida por el BID de aproximadamente 19 mil millones de dólares. Es decir, nosotros necesitamos hacer inversiones en agua, en hospitales, en carreteras, en infraestructura educativa y esta podría ser una gran manera de poder recibir los fondos para invertir en ese tipo de infraestructura. Una de las principales quejas que tenían las comunidades es que las comunidades no tenían, digamos, una manera de poder expresar y decir en qué se tenía que invertir el dinero resultado de esto. En Perú, por ejemplo, y ahí es donde yo pienso que deberíamos aprovechar las experiencias internacionales. Perú, por ejemplo, en vez de que ese dinero se vaya a las arcas del Estado y al hoyo negro de las finanzas nacionales, se fuese un fondo y que en ese fondo se garantizase que se iba a dirigir inversión, que apuntase primero a las comunidades, luego a los distritos y a la provincia. De esa manera tú podrías ver directamente el efecto positivo de tener el proyecto en tu zona. Entonces, yo creo que lo que hay que enfocarse ahora es cómo esa actividad económica directamente puede beneficiar no solamente a las comunidades, sino al país a través de la construcción de infraestructura necesaria para resolver los problemas de agua, saneamiento y educación del país. Así es, algún análisis final que usted tenga de todo este tipo de coyuntura que se da en el país y que se deben Mira, dar para la generación de empleos. Mira, al final lo que yo te diría es, yo creo que en una democracia es importante que podamos tener una plataforma y en una mesa hablar de las diferentes preocupaciones que tienen los diferentes sectores del país, pero que las mismas puedan ser, digamos, argumentadas con sustento técnico y que las personas que en este momento están sufriendo de desempleo y de informalidad también se les pueda escuchar. Esto yo pienso que es una de las soluciones que tiene que el país enfocarse, no solamente para crear nuevos polos de desarrollo en el interior, sino que también podamos aprender de las experiencias de otros países, robustecer nuestras instituciones, entonces lograr construir el país que nosotros queremos. De esta forma damos punto final a la entrevista de hoy con el economista Eric Molino. A él le agradecemos el análisis que ha hecho sobre la economía nacional y algo importante que es la generación de empleos para ver si de una vez por todas el chen chen, como se dice popularmente, llega a nuestros hogares.